El día de hoy vamos a explicar lo que es minería de datos junto con mi compañero Víctor y mi nombre que es Brian. El día de hoy entonces explicaremos lo que es la minería de datos y también por medio de un aplicativo totalmente gratuito de cómo se puede hacer la utilización de esta minería de datos. En primera instancia, la minería de datos es un conjunto de técnicas y tecnologías que nos permite hacer un desarrollo de software, así dando a entender lo que son los patrones que se repiten en el momento de ejecución de esas bases de datos relacionadas, lo que son las tendencias, y también a su vez nos permite de que de esas bases de datos podamos sacar estadísticas de lo que está almacenado allí, por supuesto. Esto nos permite de que, por ejemplo, en una empresa en la cual estamos laborando o estamos allí prestando nuestros servicios, nos permita de que poder entender de cómo los usuarios que están allí o en nuestras propias empresas nos puedan entender de las necesidades de que ellos tengan para nosotros hacer una mejor énfasis en el momento de intervenir y dar a suplir esa necesidad que ellos tienen, ¿cierto? Por supuesto. También eso de que hace de que, por ejemplo, disminuyamos nuestros costos en el momento de hacer ese tipo de ejecuciones, ya que necesitaríamos solamente varios desarrolladores y, por supuesto, una herramienta que nos funcione en perfecto estado, y así aumentaríamos nuestros ingresos. Por supuesto, también al tener ese tipo de servicios, por ejemplo, de ser nosotros prestadores de este servicio o en nuestras propias empresas, podemos dar a reconocer asimismo la propia marca y también hacer de que nuestros clientes, que ahora mismo son nuestros usuarios, se mantengan, que ellos se retengan, y por supuesto hacer crecer mucho más esa parte. Bienvenidos, mi nombre es Víctor Manuel Mosquera Ortiz, estudiante del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM. En el video les voy a explicar un pequeño ejemplo de cómo aplicar la minería de datos en la aplicación Onance. Ya tiene la versión gratuita que te va a usar cierta parte de sus herramientas para aplicar procesos de minería de datos a tus bases de datos o a tu información a la que le quieras aplicar la minería de datos. La versión gratuita permite aplicar la minería de datos a archivos .csv desde el C o archivos directamente desde el Drive. En este caso, utilizar archivos directamente desde el Drive, los cuales se pueden importar en un archivo file, el cual nos permite tomar la URL del archivo y nos muestra la característica principal del archivo del Drive y la emula aquí en ese file. A esa información tú le puedes aplicar diferentes filtros o procedimientos según lo que quieras hacer. En este caso, el ejemplo que vamos a explicar corresponde a lo siguiente. Es un caso de estudio que se hace en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, en el cual se lleva el registro de los procedimientos que se generan en los aviones, basados en qué piloto los maneja, qué daño sufre y cómo se reparan. Para llevar estos procesos se tiene un piloto, un mecánico, un hangar que donde se revisa el avión, la reacción que se genera en el avión, el daño que se sufre. Obviamente el eje central de todo nuestro proceso se basa prácticamente en la tabla maneja, y aquí como lo tenemos en la tabla que se llama se revisa, pero se muestran los datos con sus respectivas revisiones. En este caso, ¿qué ocurre? Todo el resto de nuestro archivo, donde está toda la información, lo que es de la aerolínea, el avión, el piloto que maneja las categorías senior y junior, y el mecánico que maneja una especialidad en un hangar, básicamente se resume todo en eso, en lo que es el daño, la revisión y quién maneja el avión. La idea es verificar si los pilotos tienen responsabilidad en los daños que sufren los aviones. Para ello tenemos lo siguiente. Aquí en la tabla se muestran todos los manejos que han tenido, se muestran completamente todos los daños que han sufrido los aviones y también sus revisiones. Obviamente esa objeto data table nos muestra una tabla en la que están ambos datos, están prácticamente los daños y también están las regiones que ellos tuvieron en el momento. Para ser un poco más específico, ocurre lo siguiente. Inicialmente aquí tenemos todo lo que tiene que ver con referente al mecánico, en qué hangar trabaja, en su especialidad y todo. Acá tenemos todos los mecánicos, las especialidades, los hangares. Aquí pueden ver un mecánico qué categoría es y en qué hangar trabaja, para dar la especialidad también del mecánico. También tenemos aquí los manejos de los aviones, en los cuales están los manejos completamente de todos los aviones,
filtrados por la placa del avión y filtrados por la cédula del piloto. Y tenemos también en esos momentos lo que son los daños. Los daños están aquí completamente todos los daños o filtrados por la placa del avión. Al final tenemos este objeto que es el objeto concatena, el cual me permite a mí de un archivo file hacer un filtro y juntar pueden ser uno o más filtros para mostrar toda la información en un objeto data table. En este caso, en ese concatena, lo que estoy haciendo es unir el filtro que dice de los daños por la placa del avión y las revisiones por la placa del avión. Al final, en esta tabla me va a mostrar inicialmente en la parte superior los daños, completamente pues obviamente por la placa del avión, y al final todas las revisiones por la placa del avión. ¿Esto con qué objetivo? Si todo se filtra directamente por la misma placa del avión y por la misma fecha, entonces nos mostraría completamente los daños y las revisiones que tuvieron en esa fecha para saber de pronto qué responsabilidad hay de los pilotos con sus respectivos daños que sufren los aviones. Obviamente, si se deseara saber qué piloto manejó ese avión, solamente sería tomar directamente desde la tabla maneja y ya tenemos el filtro del piloto con respectivamente los aviones y sería el cruce entre la cédula del piloto con la placa del avión aquí en maneja para verificar que correspondan a ese avión que sube la revisión en esa respectiva fecha. Para concluir, les diría que en sí la minería de datos se puede entender como un proceso que puede ser semiautomático o automático de procesamiento de información a grandes volúmenes, las cuales tengan como característica un mismo comportamiento. Esto con la idea de hacer las consultas más precisas, más rápidas, más eficaces y que consuman menos recursos del sistema para el usuario final. Eso por ahora, tengan ustedes un excelente resto de día. En conclusión, podemos decir que lo que es la minería de datos nos da muchas, lo que serían ventajas. Entre eso nos previene de situaciones de advertencias dando resultados verídicos de acuerdo a los datos almacenados en nuestras bases de datos relacionadas. Contribuye también a dar mayor fuerza en la toma de decisiones en el momento del descubrimiento de información totalmente clave, o sea, información importante en el momento de las necesidades de los diferentes usuarios y también a nivel interno de nosotros, ¿cierto? También mejora la comprensión de la información a los clientes, facilitando su misma lectura. ¿A qué se refiere? A que, por ejemplo, los resultados que se hacen no es necesario que, por ejemplo, la persona que está visualizando sus resultados tenga un conocimiento previo a lo que sería sistemas de información, telecomunicaciones o alguna que sea de las TIC como tal, ¿cierto? Sin embargo, también nos mejora las relaciones de la compañía junto con el crecimiento de los clientes y conocer mayor información sobre factores que ellos mismos necesitan. Eso, como lo había explicado anteriormente, que es algo sumamente importante para hacer de que la empresa o como tal nuestros servicios sean funcionalmente y empiezan a ser mucho más reconocidos. También ayudan en la contribución de información en patrones inusuales y tendencias. En este momento, entonces, eso es lo que es minería de datos junto con estas conclusiones. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Que estén